¿Qué podríamos hacer en plena era TechnoRunner para reducir lesiones? Hoy en día se puede investigar. El ChatGPT, por ejemplo, entre otros. Y nada, ayer le dije que hiciera una investigación profunda de esas gratuitas que tienes al día a las 5, creo. Una pregunta bastante larga. Sin sesgo de barefoot, sin sesgo de que... ¿Y si con zapatillas? No, de una forma lo más neutra posible. Pues le dije que juntara todos los estudios que hay en referencia, las estadísticas que había de lesiones hace 20 años y las que hay hoy, los avances que hay, los puntos de vista desde fisioterapeutas, médicos, osteópatas, entrenadores deportivos, psicólogos, estoicos. Le dije que mezclara, que se reunieran todos y llegaran a una conclusión de por qué. Tras diagnosticar el problema, hoy desenmascaramos los culpables. ¿Son las zapatillas? ¿El reloj que mide cada kilómetro? ¿O es tu propio ego, junto a la presión de las redes sociales? En este vídeo entenderás por qué crece el riesgo de lesión. Y eso es lo que le pregunté a la Yaya, a la ChatGPT, a la Yaya chata, que fuera específico, que se mojara, que lo estudiara todo, que analizara todos los estudios que hay más. La conclusión es por pasarse, sí, claro. Ya está, a rueda pinchada, pero tú cuando sabes dónde te pasas, ¿te has pasado en base a qué? ¿A ir en patinete demasiado? Pero es que ahí hay matices, ¿cómo has entrenado? Cada especialidad tiene su parte de opinión, ¿no? Y sí que hay una historia en la que están todos de acuerdo, que si te lesionas y te pasas, que es el motivo número 1, pasarte por correr de cierta manera. Entonces te dicen que algo tendrás que corregir de la base, no tendrás que volver a decir lo mismo porque si no volverás a lesionarte, que es lo que nos pasa a todos. La contestación es multifactorial, como siempre, ¿no? Así aciertas seguro. Es un poco de todo, claro, ya has acertado. En teoría, todos hemos avanzado, todos sabemos más. Todo ese motivo multifactorial de las lesiones sea uno, no multi. Que te encuentren ese motivo. Sería interesante. Pues esta es una forma de decir algo sin decir nada al final, ¿no? Cuando dicen que te has pasado, como conclusión final, ¿en qué? ¿En correr con zapatillas o en correr descalzo? Porque de las dos maneras te puedes pasar. O corres demasiado en zapatillas o corres demasiado descalzo. Quiero decir que te has pasado seguro. Estás haciendo una mala técnica y tú puedes correr con mala técnica, pero podrás correr 3 kilómetros. Si haces buena técnica podrás correr 20 kilómetros, pero 21 te has pasado y te has lesionado, a pesar de tener buena técnica. Es que es complicado. Te has pasado, es muy valiente decirlo. Como que has pinchado la rueda y dices, pues porque he ido por ahí. Esa es la conclusión. Si no hubieras pasado por ahí, pues nos volvemos a lesionar de lo mismo. Pero hombre, no hagas eso que provoca esa lesión. Que no digo que sea solo un tema de técnica, de carrera, que también puede ser. Es un tema de actitud, de ego, incluso, porque quieres quedar tan héroe. Que sí, que mola, pero... cuidadín, tienes que saber dónde estás. ¿Qué capacidad tienes ahora? Muchos ya tienen creencias sólidas, tanto los que usan calzado tradicional como minimalista, y dependencias, como rutinas grabadas a fuego o una dieta intocable. Cuanto más mayores, menos flexibles somos, y algunos prefieren rendirse antes que tener que cambiar o empezar de cero. Cambiar la mentalidad no es fácil, especialmente en entrenadores y profesionales, donde estará la última es clave. Apuntemos a los nuevos corredores. Son ellos los que por lo general más se lesionan, pero no significa que tenga que ser tu caso. Para eso estamos aquí. Y en cuanto a los más veteranos, seamos sinceros. Cambiar el chip de un corredor veterano es más difícil que convencer a tu abuela que use TikTok. Llegaron las redes sociales con sus defectos, así es que aprendamos a poner foco en sus virtudes. Acceso a información actualizada, profesional y de calidad. Siempre con pinzas y con escepticismo. No va de zapatillas o relojes, sino cómo los usamos. Podemos mejorar nuestra cultura, cómo informarnos, compartimos, hablamos y educamos.
volver un poco al esencial, que no digo que sea el descartismo, pero hombre, a disfrutar de otras maneras, ¿no? Porque hacer de todo un poco es más divertido, ¿no? Un día con amigos, otro día naturaleza, pura y dura, ir a carreras populares, competir cuando uno está bien. Todos buscamos esa estabilidad con los años, ¿no? Y ojalá, pues, ese índice de lesiones ya debería estar bajando, ¿no? La forma de apañarlo creo que va más de la mano interior de cada uno y menos trastos exteriores, en consonancia con su propio cuerpo, ¿no? Porque cada cuerpo es un mundo. ¿Y si tu orgullo estuviese equivocado y aún tienes una oportunidad de mejorar? Si tuviese que volver a las zapatillas acolchadas con tal de poder correr, lo haría. Bueno, eso es lo que digo ahora, porque me interesa. No digo que correr descalzo sea la solución a todos los males. Lo que digo es que tampoco descartes esa posibilidad solo porque desentone con lo que dice la sociedad. Nos parece más importante preservar nuestra imagen. Tú eres libre de decidir y de probar diversificación, rango de movimiento, fuerza, combinar varias disciplinas deportivas si puede ser, andar mucho, también se recomienda incluso para niveles de élite, ¿no? La zona 1, la zona 2. Ya nos estamos metiendo en parámetros que a veces nos obsesionamos con medir para intentar encontrar un atajo. Y ahí estamos, en la época de los atajos, ¿no? Queremos un atajo para llegar antes, para ponernos en forma antes, para recuperarnos antes. También es nuestra esencia, ¿no? El tema de los atajos, de hacer las cosas con menos esfuerzo. La esencia humana que nos ha hecho ser humanos. Hicimos la agricultura controlada para no tener que cazar. Se adhieren otros problemas que en ellos estamos ahora. Valora por ti mismo. ¿Te importa el que dirán o tu salud? No ignores la oportunidad de mejorar tus problemas. Investiga por tu cuenta. Y por supuesto, si necesitas ayuda, busca un profesional específico y avanzado. ¿Probaste cosas carísimas para investigar lo tuyo? ¿O pensaste que un alto precio era garantía? No lo juzgo, tal vez funcione, pero sea como sea, mira por tu salud y deja a veces la estética o la moda para otros escenarios donde te vendrán mejor. La tecnología no es mala, pero usada sin conciencia te puede convertir en zombie. La solución está en tus manos. ¿Y tus pies? En el próximo vídeo descubrirás soluciones prácticas como técnica, descanso y mentalidad para correr sin parar. Tú eres lo primero. Crecimiento personal también es quitarse de encima el miedo al que dirán. Sé tu director en tu propia película.